Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Los hinduistas radicales quieren dividir y vencer, dice un obispo indio. Ante los recientes conflictos interreligiosos en Manipur, en los que han muerto más de 50 personas, un obispo indio afirma que la iglesia está preocupada por el creciente radicalismo, pero también añade que la mayoría de los indios valoran y aprecian la presencia cristiana, que ofrece servicios como hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda. Un reciente conflicto entre diferentes grupos étnicos en el estado indio de Manipur, que ha adquirido rápidamente una dimensión interreligiosa, ha dado pie a ataques a gran escala por parte de hindúes del grupo étnico mayoritario de los Meiteis contra comunidades tribales mayoritariamente cristianas. Decenas de personas han muerto y varias iglesias ardieron durante los enfrentamientos. Las tensiones interreligiosas no son nada nuevo en la India, un país mayoritariamente hindú que cuenta con una numerosa comunidad de musulmanes, 14%, y una población cristiana del 2,3%. A pesar de su escaso número, con frecuencia los cristianos son víctimas de ataques e incluso de leyes que pretenden obstaculizar su labor evangelizadora. El obispo emérito de Baripur, Monseñor Salvador El Lobo, explica que las leyes anticonversión que se aplican en algunos estados suelen utilizarse indebidamente para dar cobertura a la discriminación de los cristianos. Las leyes son muy claras y establecen que las conversiones forzadas están prohibidas, pero eso la Iglesia no lo hace. Ciertos partidos acusan a la Iglesia de seducción, pero en los últimos 30 años la Iglesia no ha crecido porcentualmente en la India, por lo que no se puede hablar de seducción, dice Monseñor Lobo. El obispo señala que resulta irónico que los hinduistas radicales acusen a los misioneros de convertir a la gente a cambio de comida o dinero, pero no parecen tener ningún problema con los grandes proyectos sociales de la Iglesia, como hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda que atienden a miles de personas. Hace poco visité un hospital católico en Bangalore que atiende a unos 3.000 pacientes externos al día. La mayoría no son cristianos, pero recorren largas distancias para ir allí porque nuestros hospitales son muy apreciados por tratar a los pacientes como seres humanos, y por ello hay quien nos acusa de seducción, afirma Monseñor Lobo. Otro problema de las leyes anticonversión es que pueden utilizarse para venganzas personales, al igual que las leyes contra la blasfemia en el vecino Pakistán. Si me acusan, tengo que demostrar que no es cierto, y eso lleva mucho tiempo y precisa de mucha energía y dinero, porque los abogados son caros, explica el obispo Lobo. Desde hace casi una década, la India está gobernada por el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata Party, BJP. El principio del BJP es dividir y gobernar, señala el obispo. A pesar de que el cristianismo está presente en India desde hace casi 2000 años, los hinduistas radicales suelen presentarlos como no indios. Esta retórica la utilizan para motivar a sus votantes y ganar elecciones, pero el resultado es una persistente tensión anticristiana en muchas partes del país, si bien no en todas. Los hindúes y los musulmanes no tienen la costumbre de acudir regularmente a sus templos o mezquitas. En su lugar suelen rezar con sus familias. Pero como nuestras iglesias se llenan una vez a la semana y a veces a diario, da la impresión de que somos más numerosos de lo que realmente sucede. Eso nos convierte en blanco de este tipo de discriminación, explica Monseñor Lobo. No obstante, y a pesar de la evidente preocupación por el discurso anticristiano, que podría volver a aflorar con las próximas elecciones de 2024, el obispo reconoce que el gobierno está haciendo un buen trabajo en otros ámbitos, concretamente en el económico, y que la falta de organización entre los partidos de la oposición puede dar lugar a otra victoria del BJP.
El obispo Salvador El Lobo afirma que la situación en algunas partes del país es muy difícil para los cristianos, pero en Bengala, donde se encuentra su antigua diócesis, las cosas están mucho mejor y prevalece la armonía interreligiosa. En Bengala, la gente respeta las distintas religiones. La mayoría de los no cristianos se educan en nuestras instituciones. Puede que surjan problemas más adelante, pero de momento las cosas van bien, afirma Monseñor Lobo. ACN apoya muchos proyectos en la India y sobre todo en Bengala Occidental. Monseñor Lobo, que habló con ACN durante una visita a la sede internacional de la Fundación en Alemania, ha manifestado su gratitud hacia todos los benefactores que hacen posible esta ayuda y aseguró: a veces hay persecuciones, pero estas no son el fin de la Iglesia. Nosotros creemos que la sangre de los mártires hace crecer a la Iglesia. Debemos tener paciencia y hacer de nuestra vida un testimonio visible, incluso cuando sufrimos. Colombia, un rostro de misericordia para los migrantes. Situada en el Caribe colombiano, al noroccidente del país andino, la playa de Necoclí, antes un famoso punto turístico, recibe diariamente a cientos de migrantes, cuya existencia se reduce a lo que llevan consigo y a su esperanza de alcanzar el sueño norteamericano, por el que se arriesgan a recorrer una peligrosa ruta. En esta zona, las religiosas son un rostro de misericordia y el consuelo para estos viajeros, en su mayoría venezolanos, quienes cargan un equipaje que contiene infortunios y malas experiencias. A través de la diócesis de Apartadó, estas misioneras reciben el apoyo económico de la Fundación Pontificia ACN, que les permite continuar con esa labor, en la que la Iglesia Católica local es pionera. ACN dialoga con 3 religiosas que trabajan aquí para ofrecer esperanza y mitigar el drama de estas personas. Para la hermana Gloria Gelput Mayama, perteneciente a la comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, los migrantes son un constante recordatorio de aquello que el Señor nos dice en el Evangelio: tuve hambre y me diste de comer. De allí viene la reacción inmediata ante un niño con hambre. Allí está Cristo. Es mi deber como creyente velar porque Él coma. Jesús está en cada instante, afirma la hermana. Todos los días las religiosas reciben la visita de los migrantes, quienes las buscan en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Necoclí, lugar donde realizan su apostolado, o ellas salen a su encuentro en los recorridos diarios que realizan desde las 5 de la mañana para conversar con ellos, enterarse de sus necesidades y buscar alguna forma de apoyarlos. Se han encontrado con migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, angoleños, chinos y hasta indios. La vista de los migrantes en la playa es desgarradora. Hay familias con niños pequeños, quienes cargan con un solo juguete y tienen poca ropa. Jóvenes que no cesan de contar sobre las vidas frustradas en su país de origen. Hombres y mujeres que lloran porque les robaron todas sus pertenencias en el camino. Heridos acostados en colchonetas improvisadas. Y padres de familia buscando comida para los suyos. A estos últimos se les ve muy delgados, ya que ceden a sus hijos todo el alimento que reciben. Se presentan niños desnutridos, personas sin alimentación, muchas veces algunos no tienen ropa y por eso la iglesia local busca una solución, comenta la hermana Gloria y agrega que han ayudado a tantas personas que ya perdieron la cuenta. La hermana Gloria describe a CN que el caso que más le impactó fue el ver a una migrante haitiana en la playa llorando y pidiendo ayuda. Todos pasan y nadie la mira. Ya no se podía mover de la carpa porque tenía el pie gangrenado y supurando al 100%. Fue difícil comunicarse con ella debido a que hablaba otro idioma. Por la condición de movilidad permanente de los migrantes, las religiosas también saben que quizás tendrán una única oportunidad para brindar ayuda material, espiritual y hasta psicológica a estas personas. Es una población que está en un constante ir y venir. Los que están el día de hoy probablemente mañana ya no estén. Al salir temprano tienes la posibilidad de estar cerca de ellos y escucharlos, explica la hermana Gloria a ACN. Muchos embarcarán en los muelles para llegar por mar a Panamá, corriendo el riesgo de morir allí, y el resto atravesará la frontera terrestre,
del peligroso Tapón del Darién, una densa selva tropical y montañosa. Las autoridades panameñas señalaron que durante el año 2022 cruzaron por allí más de 250.000 personas. Cuando entras en diálogo con ellos, los migrantes, te hacen una catarsis de todo lo que traen desde el recorrido. Nos cuentan que en tales lugares sintieron que no podían confiar en nadie ni en su sombra. Llegan a la parroquia y encuentran a alguien a quien recurrir y que les genera confianza, dijo la hermana Gloria Gelput, y agregó: la cuestión espiritual viene en el que tú le animes, porque hay días en que están con el ánimo por el suelo. Tendemos un puente espiritual para entendernos, porque hay personas que son católicas y debemos dar el espacio para escuchar a quien se nos presente en el camino. ACN acompaña a la hermana Diana Sánchez, franciscana de María Inmaculada, durante su ronda por la playa. La iglesia es la primera en dar ayuda, es el punto de referencia de los migrantes. Ellos llegan y siempre buscan la iglesia, porque les ayuda más rápido. Nosotros tratamos de hacer un puente con las otras entidades para trabajar en red. Además, ellos cuentan que en otros lugares la iglesia les ha ayudado, explica la religiosa. La ayuda es para todos. No discriminamos a nadie, si es católico o no. Al hablar sobre la importancia de la presencia de la iglesia en Necoclí, la hermana Diana afirma: si no está la iglesia, no está nadie. ACN apoyaba a las hermanas en su atención pastoral a los inmigrantes que pasan por la diócesis. Hemos financiado la compra de material catequético, los gastos de viaje de las hermanas, la compra de material de cocina y la habilitación de un espacio con algunos equipos técnicos como un proyector y un equipo de sonido. Sierra Leona. Las religiosas llevan esperanza a uno de los países más pobres del mundo. La hermana Diana sonríe mientras habla de su misión en Cambia, en un lugar donde no hay electricidad ni otros servicios básicos. Las Hermanas de Jesús Misericordioso, una congregación apoyada por la Fundación Internacional ACN, realizan una labor esencial en un país que aún se está recuperando de los horrores de la guerra. Diana es una de las 3 hermanas de Jesús Misericordioso que viven actualmente en Cambia, Sierra Leona, donde la gente carece de lo más básico, como baños y electricidad, y, sobre todo, de esperanza en un futuro mejor. Este país aún lidia con los fantasmas de la guerra civil que lo desgarró entre 1991 y 2002, matando a más de 50.000 personas y obligando a más de 500.000 a huir de sus hogares. Tras la guerra, llegó el ébola, luego la pandemia. Es un escenario tan trágico que resulta difícil mantener vivos los sueños. Allá donde vamos intentamos mostrar que Dios es amor. No llevamos mucho tiempo aquí, pero con nuestra forma de vida intentamos transmitir que Dios es misericordioso y amoroso, dice la hermana Diana. Esta religiosa polaca llegó a Sierra Leona en 2016 y rápidamente empezó a hacer grandes planes. El nivel educativo era muy bajo, los niños y los jóvenes tenían dificultades para leer y escribir. Las religiosas querían abrir una guardería infantil y un centro pastoral para los jóvenes. Con la ayuda de ACN, estos sueños se han hecho realidad. Hemos podido renovar este edificio para que los niños vengan a aprender. Reparamos el tejado y construimos un cuarto de baño. Ahora podemos enseñarle a los niños a utilizarlo y a mejorar su nivel de vida. Aquí vienen todos los días y aprenden, estudian y juegan, pero también reciben una comida caliente, lo que para ellos no es frecuente. Son felices y tienen suerte, dice la hermana Diana, que transmite su más profunda gratitud a todos los benefactores que lo han hecho posible. Normalmente ACN no apoya guarderías infantiles, pero Sierra Leona es un caso muy especial, ya que las escuelas y guarderías suelen ser el único vehículo posible para la evangelización. Y es que, aunque la población sea mayoritariamente musulmana, existe respeto generalizado por los valores cristianos, porque la mayoría de los habitantes instruidos han acudido a escuelas católicas. Por eso, los padres no tienen ningún problema en dejar que sus hijos entren en contacto con el cristianismo, incluida la oración. Y así es como surgió el Centro de la Divina Misericordia. Es un lugar donde podemos organizar retiros los fines de semana, pues queremos ayudar a la gente a crecer espiritualmente en la fe. Nosotras, las hermanas, queremos recordar a todo el mundo que todos somos valiosos a los ojos de Dios.
porque Jesús dio su vida en la cruz por todos nosotros, explica la religiosa a ACN. Según la iglesia local, la presencia de estas religiosas ha tenido un impacto muy positivo en la vida de su entorno, especialmente entre jóvenes y niños. Actualmente, unos 100 niños acuden a la guardería y aunque sean muy pequeños, las religiosas esperan que su ejemplo los acompañe el resto de sus vidas. La mayoría de sus familias son de los alrededores. Los domingos suelen vestir a sus hijos con sus mejores galas para llevarlos a rezar con nosotras. Este tipo de evangelización está funcionando. Nosotras no podemos evangelizar mucho con las palabras, pero yo creo que gracias a nuestro ejemplo, muchos de estos niños podrán acercarse a Cristo en el futuro. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.